Muy buenas noches a todos, mi gente. Dios los bendiga. Sobrevivimos lo que fue la furia, lo que fue el dolor de cabeza del Newcastle. Newcastle 1, Barcelona 1. Sacamos lo que fue un resultado que sabe a oro, mi gente, en donde sí, nos dominaron por completo, ofensivamente, defensivamente, en velocidad y en presión y en físico. Mira que se atacaron físicamente porque no dejaron a Pedri quieto ni a Marc Bernal quieto. Pero aún así, resultado 1-1 con un juego espectacular de Cubarsí, Gerard Martín, Joan García, incluso hasta Joao Cancelo mantuvieron lo que fue la ofensiva del Newcastle a un gol simplemente. Claramente, en el último minuto cayó lo que fue el penal clave, que sí, fue penal claro. La mete Lamine Yamal y nos vamos con lo que es un empate a la que es la vuelta a Spotify Camp Nou el miércoles que viene, mi gente. Pero hay que hablar también de lo que fue el partido nefasto, pero nefasto del Barcelona, sin actitud, sin el balón, sin presión. Qué falta de nivel y qué diferencia de nivel se ve entre lo que es la liga inglesa y la liga española. Pero aún así, un empate es muy importante y crucial, mi gente. Pero nada, vamos a hablar de lo que fue el partido. Newcastle 1, Barcelona 1. Vamos a ello, mi gente. Bueno, mi gente, sin más preámbulo, vamos a entrar en lo que es en calentón, sazón boricua. Newcastle, Barcelona, empate 1-1. Empate que sabe a oro, mi gente. Empate muy crucial para lo que es la vuelta. Se los dije, venía un empate porque no veía el Barcelona con una victoria en el día de hoy. Con la intensidad, la presión, lo que es el físico del Newcastle. Claramente, como siempre digo, la diferencia de la Premier con la Liga Española es el físico y la velocidad con que ellos juegan. Y mira que tuvimos que aguantar y tolerar y sufrir lo que fue el juego del Newcastle, especialmente el Anga, que tenía lo que era un ir y entrar constantemente por lo que fue la banda derecha. Aún así, partidazo de Joan García, cuántas salvajadas, cuánta presión liberó él solo simplemente en los tiros de esquina, cuántos tiros, cuántos pases penetró, porque algo se le dijo a Joan García: no vamos a jugar desde atrás, rómpela, tira lo que es a jugar con los delanteros, busca a Rafinha, busca a Lewandowski, busca a Lamine Yamal, porque el juego de atrás va a ser muy difícil con la presión constante que metía el Newcastle. Partidos de Cubarsí, nuevamente, qué jugador a su corta edad, qué jugador tenemos lo que es en Cubarsí. Gerard Martín también se puso por delante y aguantó lo que fue la furia del Newcastle. Joao Cancelo, que se criticaba constantemente si puede defender o no defender, tuvo un partidazo. Sí, el Anga hubo ciertos momentos que tenía un entra y sale, pero aún así paró jugadas muy importantes, muy clave, potencialmente a gol. Y también, yendo a la parte ofensiva, era un jugador peligroso del Barcelona. Ahora, para mí, el peligro no fue el hoyo, el dolor de cabeza del Barcelona fue Araujo, y especialmente para lo que fue ese primer gol, minuto 86, previamente de la jugada del gol. Tuve a Araujo dolorido, haciendo ay, me duele. Estaba fuera de lo que era de la cancha, entró para gastar tiempo. El árbitro le dice: vete para afuera. Eso provocó que llegara tarde a lo que era la jugada, la cobertura de Barnes, y vino lo que fue un centro que tiró solo a portería. Y teníamos lo que era a Rafinha jugando el lateral derecho. ¿Qué es eso? Él no es un lateral, es un jugador que juega por banda izquierda y mete presión constantemente por ahí, porque es un jugador que corre como nadie. Pero no es un lateral derecho. Ahí no le echo tanta la culpa a Rafinha. Le echo más la culpa a lo que fue Araujo por gastar tiempo y llegar tarde a lo que fue la jugada, mi gente. 1-0, Barnes, Newcastle, y nuevamente llegaron los problemas, llegaron los dolores de cabeza de mi gente, porque nos gustaría entrar un 1-0 a nuestra casa. Pero nada, mi gente, hablando de lo que fue las alineaciones de ambos equipos en cuestión, ya que estamos nombrando jugadores para lo que fue el Newcastle. Ramsdale, que para mí no tuvo que ser tan bravo en la portería, apenas tiramos lo que fue. Simplemente fue una jugada muy buena de lo que fue de Lewandowski, un cabezazo, y lo que fue Fermín López, un pase muy bueno que a primer toque tiró a portería y se la paró el portero. Tuvieron lo que fue Trippier, Shaw, Burns y Hall. Mira que Hall tuvo un buen partido contra lo que fue Lamine Yamal. Lamine Yamal no hizo mucho porque Hall lo estuvo cubriendo muy bien. Tuvo Ramsey, Tonali y Joelinton en el mediocampo. Dominaron por completo lo que fue el mediocampo
Pedri y Malverná hicieron lo que pudieron. Hubo un cierto momento que tú veías a Pedri que se escapaba fácilmente, le tenían 2 a 3 hombres encima, incluso lo abrazaban como si fuera abrazo de oso para poder pararlo. Y no contaban, no cantaban nada el árbitro. Se tragaba la tarjeta amarilla, dejó mucho pasar para mí en este partido. Tanto fue para el Barcelona, que no sacó tarjeta amarilla Fermín López, y para Hall. Si Hall hubiera sacado tarjeta amarilla, créeme, que no hubiera entrado con tanta presión, tan juego físico con Lamine Yamal. Pero siendo lo que es el Newcastle, en cuestión que en la Premier League juegan más físicos, dejaron ciertas jugadas pasar. Para lo que fue la parte delantera del Newcastle, Ozula, Barnes y Elanga. Elanga para mí fue el peligro constante del Newcastle. Mira que iba y venía, tiró a portería, metió centros, consiguiendo lo que fue a Barnes para lo que fue, entiendo que fue el, bueno, no fue él, fue otro jugador, pero aún así fue un peligro constante. Ozula fue el peligro en ese primer tiempo, constantemente llegando a balones, tiros de esquina, centros que le metían, pero aún así no fue suficiente. Pero sí, Barnes fue el jugador que se llevó lo que fue el gol para lo que fue el Newcastle. Para el Barcelona, nuevamente, Joan García, partidazo. Araujo, flojo. Lo que fue Cubarsí y Gerard Martín, 10 de 10 le doy defendiendo. Lo que fue Joao Cancelo le doy un 9 de 10 en cuestión de rendimiento, porque para mí, para lo que hizo, tuvo que defender un jugador como Elanga, que es físico, rápido, donde sí no perdió tantas coberturas lo que fue Joao Cancelo. A mí le doy un 9 de 10. Ahora, el mediocampo del Barcelona, claramente, como indiqué previamente, fue Bernal con Pedri. Tuvieron que sustituir lo que fue a Bernal y a Pedri, por tanto, por el desgaste físico. Ya no podía correr nada más lo que era el Barcelona. Y se ve que sí, tenemos un equipo desgastado, fatigado, que sí, lo que tuvieron que jugar contra el Atlético de Madrid, lo que tuvimos que jugar en los últimos partidos, ha desgastado mucho el Barcelona con ciertas faltas de cambio. No tenemos lo que es a Frenkie de Jong, que sí, lo extrañé en el día de hoy, que Frenkie en el partido previo contra lo que fue el Newcastle fue un jugador clave junto con Pedri. La falta de Koundé se notó, aunque Koundé lleva partidos jugando muy mal, se ve la diferencia que hace falta. Bueno, tuvimos que meter un jugador llamado lo que fue Xavi Spark. Para mí, ya yo estaba esperando que lo trajeran al equipo, jugador que sí se esperaba que iba a ser muy clave para lo que era Hansi Flick. Hansi Flick le gusta, jugador que era el filial, que juega muy bien, jugador que fue mediocampista, cambió de lateral derecho, que lo veo con promesa. Jugador que tiene el cuerpo como Philip Lam, pequeñito, pero portento, jugador rápido, que para mí sí lo pueden jugar contra lo que es el Sevilla este sábado, y para mí sería muy clave para darle descanso a lo que es Araujo, lo que es a Eric García. Vimos lo que fueron en cambio Dani Olmo, lo que es Rashford, que Rashford para mí no entró tan bueno igual que Ferran Torres, pero aún así, jugadores que para mí tú metes cuerpo, tú los ves que presionan y corren muy bien para mantener lo que era la defensa del Barcelona. En la delantera fue Lamine Yamal, Fermín López, Rafinha y lo que fue Lewandowski. Rafinha no tuvo su mejor partido, a mí yo lo vi parte perdido en el campo. La frustración fue tanta que rompió la camisa. En el día de hoy, para mí, Rafinha tiene que dar cara, claramente. El jugador que jugó para el Leeds United, jugador que sabe cómo juega lo que es la Premier League, junto con lo que es Rashford. Pero yo lo veía muy inconsistente. Y en cierta manera, el Barcelona tenía que jugar de esta manera. Cuando venía la contra del Barça, teníamos que aprovechar con nuestra velocidad. Y mira que muchas veces preferíamos meter el último pase, que ese pase llegaba tarde, o básicamente lo tapaban, no tiraban a portería como teníamos que hacer, y cuando lo hacíamos con 2 a 3 hombres encima, que no se puede jugar de esa manera. Por eso que también está saliendo perjudicado los delanteros. El 9, lo que es Lewandowski, está siendo perjudicado porque no le llegan balones. Pero nada, para lo que fue la polémica del día de hoy. En el minuto 94, mi gente, penal claro a Dani Olmo. El jugador le mete lo que es una patada a rodilla, lo tumba. Yo esperaba ver posiblemente a Ferran o a Rafa tirar lo que es el penal, pero no. Nuevamente, Lamine Yamal, sabiendo que ya ha fallado un penal previamente, él dijo, la tiro yo, tiro a portería, 1-1 Barcelona, y entramos a lo que es a la vuelta con un empate que es muy favorecido para el Barcelona. Sabiendo que estamos invictos en nuestra casa, y sí, tenemos que meter la presión constante, tenemos que mejorar lo que es contener al Newcastle, tenemos que jugar muy bien en el mediocampo.
y la delantera tiene que aparecer. Que para mí, en parte, lo que perjudicó a personas en el día de hoy era el momento clave, teníamos la contra, teníamos lo que era el juego por delante, no sabíamos qué hacer en el área de gol y constantemente nos perjudicó. Lamine Yamal fue uno que salió perjudicado, que no sabía qué hacer. Rafinha, Lewandowski, hasta Fermín López. Por eso dijimos que tenemos que jugar mucho mejor en esa área, porque defensivamente yo lo que tengo que mejorar es Araujo, pero lo que fue Cubarsí, lo que fue Gerard Martín, Cancelo y fue Joan García, perfecto. Pero nada, mi gente, ustedes me dejan saber lo que piensan sobre este partido descomunal, un partido todo regado, pero aún así 1-1, Barcelona Newcastle. Dios los bendiga siempre, mi gente. Vizca Barça, que tal unir, lo veremos lo que es en el próximo video, mi gente.